Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yospeli Vázquez. Los estaré acompañando a lo largo del periodo 2025-5. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y estructura organizativa de esta unidad curricular. Conoceremos el estilo de evaluación e informaré acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el viernes 9 de mayo y tiene como fecha de culminación el 1 de junio del presente año. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y 2 actividades sumativas que consisten en la evaluación a través de 2 cuestionarios. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro será el próximo lunes 19 de mayo a las 5 de la tarde. Se les enviará un mensaje a través del foro de anuncios como recordatorio del mismo. Igualmente será a través de la plataforma Zoom. La grabación de este encuentro la tendrán disponible en el mismo. La evaluación de esta unidad curricular, Teoría de los Tratamientos 2, constará de 2 actividades sumativas basadas en la realización de 2 cuestionarios. El cuestionario número 1, que evalúa la unidad 1, y el cuestionario 2, que evaluará las unidades 2 y 3. En los próximos días tendrán disponible el banco de preguntas y respuestas a través del cual ustedes estudiarán. Hasta ahora se les dejó material en los recursos de consulta de las 3 unidades. Cada uno de los cuestionarios tiene un valor de 50%. Mi objetivo como docente es crear un ambiente de aprendizaje seguro y motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, sus preguntas y reflexiones, sobre todo en esta área que es eminentemente clínica. Ahora bien, conozcamos de qué se trata Teoría de los Tratamientos 2. Esta es una unidad curricular que, como lo pueden visualizar en la lámina, tiene como competencia general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los Tratamientos 2 es una unidad curricular que está organizada en 3 unidades de competencia. La unidad 1, que tiene como propósito analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Los núcleos temáticos que competen a esta primera unidad
es la descripción de los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista e integrativo. Asimismo, se identificará el enfoque tanatológico. ¿Qué es lo importante dentro de esta primera unidad? Profundizaremos en lo que son algunos de los principios básicos, conceptos claves de cada enfoque, teóricos de referencia o autores, aplicación en la práctica clínica, ventajas y desventajas de los modelos de abordaje terapéutico, como ya se mencionó, cognitivo-conductual, humanista, gestal, psicodinámico, existencialista, tanatológico e integrativo. Una de las lecturas básicas para esta primera unidad es un artículo denominado Tratamientos Psicológicos, Guía de Terapias de la Asociación Americana de Psicología, que pueden ubicar en la página web American Psychological Association, y ese material está en inglés. En lo que se refiere a la unidad 2, esta tiene como objetivo estudiar técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Se profundizará en el manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconocer los protocolos para el abordaje terapéutico y aplicar técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámica, humanista, gestal, existencialista, tanatológica e integrativa. ¿Qué conoceremos en específico en esta segunda unidad? La definición y el procedimiento de las técnicas cognitivo-conductuales conocidas como reestructuración cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales, exposición y respuesta preventiva, terapia de aceptación y compromiso, o como la van a encontrar con sus siglas, ACT. Asimismo, conoceremos las técnicas psicodinámicas, análisis de la transferencia, interpretación de los sueños, trabajo con la resistencia y psicoterapia psicodinámica breve. En lo que se refiere a las técnicas humanistas, conoceremos empatía y comprensión, reflexión y autoconocimiento, terapia centrada en el cliente y terapia de grupo humanista. Por las técnicas de Gestalt se conocerá conciencia y awareness o darse cuenta, el trabajo con el cuerpo, terapia de grupo Gestalt, experimentación y acción. Por las técnicas existencialistas profundizaremos en lo que son la búsqueda de sentido y propósito, la terapia de aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial. Acerca de las técnicas integrativas, conoceremos la terapia cognitivo-conductual integrativa, la terapia humanista integrativa y la terapia de grupo integrativa. Por último, en lo que se refiere a las técnicas tanatológicas, se profundizará en lo que es el trabajo con el duelo, la terapia de la aceptación de la muerte, el apoyo emocional en el final de la vida y el trabajo con la pérdida y el luto. Esta unidad, por ser bastante extensa, contempla otra parte. En esta otra parte se conocerá la importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica, cómo es la evaluación y diagnóstico, establecimiento de objetivos y planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Este protocolo viene a constituirse en la serie de pasos o el procedimiento que se debe seguir al aplicar cada uno de estos enfoques en la práctica clínica. ¿Cuál es la lectura guía para esta segunda unidad? El material denominado Psicoterapia, Teorías y Prácticas, de su sexta edición de Sharp en el año
del año 2019. La última unidad, que es la unidad 3, tiene como objetivo el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor, siendo sus núcleos temáticos el manejo de la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de trastornos emocionales, de la ingesta, las fobias, el duelo, la familia y cuidadores de personas con trastornos orgánicos y residuales. En este sentido, conoceremos de manera general cómo es el abordaje o cómo es el diseño y planificación de las estrategias para el abordaje de los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, duelo migratorio, pacientes con enfermedades crónicas y el trastorno neurocognitivo. Es importante revisar en esta unidad el material denominado, es un artículo llamado La formulación clínica del caso, su valor para la práctica clínica, escrito por Bernardi en el año 2014 y alojado en la revista de psiquiatría de Uruguay. Bien, esto es lo que, o las 3 unidades en las cuales está estructurada teoría de los tratamientos 2. Ahora continúo con un breve resumen acerca de el contenido de la unidad 1, cuyo tema son los modelos de abordaje terapéutico. Vamos a comenzar con la afirmación de que el quehacer profesional del psicólogo clínico implica dotarse de un amplio conocimiento en diversidad de técnicas terapéuticas basadas en la evidencia y con un sólido sustento teórico. En este sentido, se conocerán los aspectos generales de los métodos en psicoterapia mediante los cuales se logra el cambio psicopatológico y conductual de los pacientes o clientes. Los tratamientos, las técnicas terapéuticas de intervención o de abordaje psicológico, todas estas denominaciones hacen referencia al proceso psicológico denominado psicoterapia. En principio, se parte del supuesto teórico que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes. Sin embargo, la tendencia actual en terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. Esto dirige el proceso a conocer la respectiva base teórica de las técnicas terapeutas psicológicas desde los distintos enfoques teóricos de la psicología clínica para el abordaje de problemas clínicos en el adulto y adulto mayor. Cada enfoque psicológico postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. La teoría viene a ser la base que le proporciona al psicólogo los parámetros para la intervención, guía y dar enfoque al proceso psicoterapéutico. Basado en estas ideas, los conceptos que se desarrollarán a continuación pretenden ser una guía para el profesional de la psicología clínica que se encuentra en formación avanzada y aplicada. A su vez, constituye una caja de herramientas técnicas que le permitirá acompañar los procesos psicológicos de sus futuros pacientes. Esto con el objetivo de que conozcan y dominen métodos específicos de intervención psicológica. Conocer, manejar y aplicar estas herramientas terapéuticas requieren desarrollar una serie de condiciones que garanticen la objetividad de la intervención psicológica, entre las cuales se cuentan habilidades para establecer el rapport. El rapport es esa sintonía que se logra en esa relación terapeuta-paciente. La empatía, que no solamente significa colocarse o ponerse en los zapatos del otro, sino también entender cómo siente y cómo piensa la otra persona y mucho más aún
si su visión de la vida y su manera de vivenciar sus sentimientos es totalmente distinta a la percepción que tiene el terapeuta. Y además implica una adecuada relación terapéutica contentiva de responsabilidad, actitud analítica, reflexiva y marcada por la ética en su quehacer profesional. Llevar un proceso de terapia personal que le permita separar psíquicamente su subjetividad de las de sus pacientes. Se trata de facilitar el desarrollo de los conocimientos básicos de los distintos enfoques teóricos de las técnicas terapéuticas desde una visión integral donde jerarquicen los aspectos comunes a las distintas propuestas técnicas. Ahora vamos a conocer cuáles son esos aspectos comunes de todas las psicoterapias. Indistintamente del enfoque teórico del terapeuta, la mayoría de los profesionales utilizan varias técnicas que son comunes en su proceso de intervención, entre las cuales tenemos fomentar el insight o la habilidad de darse cuenta internamente de su proceso emocional, reducir el sufrimiento emocional del paciente, fomentar la catarsis, proporcionar información nueva, designar tareas fuera de la terapia, aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambios. En otras palabras, todas las psicoterapias permiten el establecimiento y refuerzo de una importante relación entre paciente y terapeuta, provisión de una cuota significativa de confianza y esperanza para aliviar el sufrimiento, propuesta de nuevas informaciones y con ello de nuevas posibilidades de aprendizaje, facilitación de la activación conductual, aumento de la sensación de autodominio y eficacia e incremento de las oportunidades para verificar los cambios y logros en la práctica. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describen deben comenzar, como ustedes saben, con la realización de una buena historia clínica. Y esto viene a ser parte de esa fase inicial donde realizamos la evaluación y el diagnóstico basado en el motivo de consulta, donde se seleccionan problemas específicos de tratamiento y luego, de acuerdo a las características del caso, definir un plan de acción claro y concreto, que esto va a ir de acuerdo al entrenamiento o al enfoque teórico afín con el profesional. Es importante que tengamos presentes que cada corriente o enfoque teórico postula diferentes modalidades de tratamiento. Cuando se habla de terapia psicológica, esta debe verse como un proceso que utiliza técnicas, en donde se producen fases, circunstancias y procesos. El marco teórico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta. Las diferentes corrientes psicoterapéuticas se han ido desarrollando a medida en que se han profundizado las líneas teóricas que las sustentan. Cuando hablamos de estos abordajes o de la psicoterapia, debemos definir qué son técnicas de abordaje psicológico. Y esto no es más que las intervenciones realizadas por un psicólogo clínico, las cuales se basan en técnicas y teorías enmarcadas en un contexto clínico y seleccionadas de forma cuidadosa para propiciar un abordaje oportuno y eficaz de acuerdo con las características del paciente. Si tenemos que definir las técnicas de intervención psicológica, estas comprenden un conjunto heterogéneo de métodos y sistemas estructurados. Su finalidad es conseguir los objetivos marcados en el tratamiento y como fin último, la superación del problema motivo de intervención psicológica. Un tratamiento psicológico
viene a ser una intervención profesional basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico que bien puede ser un centro de salud mental, un hospital, la consulta privada, asociaciones de personas afectadas, instituciones o organizaciones no gubernamentales, entre otras. El proceso terapéutico viene a hacer referencia a el conjunto de fases sucesivas implicadas en el tratamiento psicológico, que abarcan desde la primera consulta por parte del cliente hasta la finalización o abandono del tratamiento. El plan de intervención, que es por fases, es un instrumento que permitirá realizar un mapa o ruta que deberá seguir el psicólogo durante el periodo de intervención que se llevará, ya sea de forma individual, familiar o comunitaria. En este plan se tendrán objetivos que deben cumplirse a través de todo el proceso de intervención. Cornejo, quien es una psicoterapeuta gestal y con base psicodinámica, refiere que deben tomarse en cuenta dentro del encuadre terapéutico los siguientes aspectos, que también vienen a ser elementos comunes en todas las psicoterapias. Horario, frecuencia. Esta frecuencia es si el encuentro terapéutico es de carácter semanal, quincenal o mensual. Lo ideal es que sea semanal para que haya continuidad en el proceso terapéutico. La duración de cada sesión, usualmente en las consultas individuales, un tiempo prudente es entre 45 y 60 minutos. Ya en el minuto 45 debe ir más o menos cerrándose todo el proceso para al final hacer un resumen de todos los aspectos que se trabajó durante la sesión. Los honorarios, en el caso de el psicólogo venezolano, nosotros nos regimos un, por un tarifario que es normado y regulado por el Colegio de Psicólogos de cada estado. Vacaciones, esto es cuando el terapeuta se va de vacaciones o cuando el paciente también lo hace. Cuánto tiempo máximo va a durar la persona sin recibir atención terapéutica. Se escogerá dentro de ese encuadre el tipo de terapia, si es individual, si es de pareja, si necesita refuerzo con terapia grupal, si la psicoterapia es breve, focalizada, profunda o más amplia. El encuadre terapéutico también viene a ser ese conjunto de condiciones, normas o reglas y referencias que dan estructura tanto al terapeuta como al paciente. Si bien es cierto que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes, como ya lo señalé hace unos momentos, la tendencia actual en la terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. Cuando nosotros decimos que esta psicoterapia debe estar basada en la evidencia científica, es porque se espera que utilicemos aquel enfoque donde hay mayor diversidad de investigaciones o de evidencia de tratamientos que han resultado eficaces en la práctica. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia probadas mediante estudios científicos. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplica. Por eso, al revisar la literatura, ustedes van a encontrar un montón de abordajes que se han realizado desde la terapia cognitivo-conductual, que suele ser el enfoque que tiene mayor estructuración y tiene un mayor número de investigaciones en distintos motivos de consulta, que usualmente suelen ser los de más frecuencia en la práctica clínica, como
la ansiedad, la depresión, los duelos, los trastornos de personalidad, entre otros. Podemos decir que cada escuela psicológica postula entonces diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. Es importante destacar que el abordaje terapéutico es diferente a la psicoterapia como tal. De acuerdo con los objetivos que persigue la psicoterapia, es entendida como un método o técnica de tratamiento que intenta aliviar los trastornos emocionales o psicológicos o modificar desajustes de la personalidad. Lo importante para las sesiones y el propio proceso de terapia tiene que ver en mayor medida con el encuadre que se mantenga con el paciente, independientemente del marco teórico o enfoque escogido. Ahora, vamos a conocer los distintos modelos de técnicas terapéuticas en psicología clínica que se reportan en la literatura especializada. Feixas y Miró, en el año 1993, refieren que los principales modelos de la psicoterapia actual pueden agruparse en 5 orientaciones. Y comenzamos con el modelo conductual. Están representados en la terapia o modificación de conducta, que tiene aplicación en un rango muy amplio de problemas, como neurosis, depresión, trastornos de pareja, toxicomanías o adicciones, trastornos psíquicos infantiles, medicina, entre otras. Y este modelo conductual es reconocido como uno de los enfoques más influyentes y prestigiosos en el terreno de la salud mental. En el año 1952, Eisen propuso lo que es la terapia conductual y la define como el intento para alterar la conducta y las emociones humanas de un modo beneficioso y acorde con las leyes de la teoría del aprendizaje. En el año 1953, Skinner, que es uno de los representantes del conductismo, explica la psicoterapia como efecto del condicionamiento operante, sustituyendo los mecanismos intrapsíquicos, que es un concepto del psicoanálisis, por principios de aprendizaje. Wolpe, en 1958, en su obra Psicoterapia por inhibición recíproca, demuestra cómo la terapia de corte conductista es aplicable y con resultados favorables de las neurosis. El otro modelo o gran modelo vigente dentro de estos modelos que rigen las técnicas terapéuticas en la psicología clínica son los modelos cognitivos. Los orígenes de la psicoterapia bajo el modelo cognitivo se remontan a la filosofía estoica y el budismo. Los fundadores modernos de este tipo de psicoterapia son Albert Ellis, que es el padre de la terapia racional emotiva, y Aaron Beck, que ha sido el autor que ha investigado y ha propuesto distintos modelos de evaluación y de abordaje en el área cognitiva. Básicamente, los conceptos cognitivos de la terapia apuntan a la relevancia del significado de la conducta, su formación, desarrollo, disfuncionalidad y posibilidades de cambio. En el año 1956, el doctor Albert Ellis inició una nueva corriente psicoterapéutica denominada terapia racional emotiva conductual o conocida por sus siglas como TRS. En el año 1962, Aaron Beck desarrolló lo que es la terapia cognitiva o TC, que resultó de buen pronóstico en el diagnóstico de la depresión y la ansiedad. Por su parte, los modelos psicodinámicos que han sido duramente criticados por el conductismo ortodoxo se constituyó en el modelo de mayor relevancia para la historia de la psicoterapia basada en el psicoanálisis. Laplanche y Pontalis, que son unos psicoanalistas que han desarrollado varias obras como un diccionario de psicoanálisis, definen esta corriente como un método de terapia basado en la interpretación de las relaciones transferenciales, resistencias y deseos inconscientes.
Otro de los modelos mayormente conocidos es los modelos humanístico existenciales y se les ha denominado las terapias de tercera generación o la tercera fuerza. Dentro de este enfoque se encuentran las concepciones fenomenológicas, humanistas y existenciales, desarrolladas en el campo psicoterapéutico, entre las cuales destacan las terapias gestálticas, la terapia centrada en el cliente, que fue propuesta por Carl Rogers, y el análisis transaccional. Carl Rogers, en el año 1943, desarrolla lo que es la terapia centrada en el cliente, que surge como una alternativa al psicoanálisis e inicia como un proceso investigativo acerca de la relación terapéutica. Tenemos lo que son los modelos sistémicos. Los modelos sistémicos van unidos con la evolución de lo que se llama la terapia familiar. A partir de la década de los 50 y 60, algunos terapeutas formados en la orientación psicoanalítica comenzaron a incluir a la familia en el tratamiento. Estos mismos autores refieren que los desarrollos más actuales de los modelos sistémicos están centrados más en los modelos epistemológicos y cognitivos, en concreto en los llamados modelos constructivistas, considerados también una fuerza emergente en la terapia cognitiva. Es importante que en la práctica clínica las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplica. Ahora, con respecto a cómo está estructurado el programa de la asignatura Teoría de los Tratamientos 2, se conocerán otros enfoques teóricos, otras denominaciones. Y comenzamos con la psicoterapia cognitivo-conductual, que es conocida como la terapia de la conducta, también conocida como modificación de conducta. Y esta nace como consecuencia de la insatisfacción que generó en determinados ambientes investigadores tanto la teoría como la práctica psicoanalítica, e igualmente como consecuencia del desarrollo de la psicología del aprendizaje, la cual dio a luz una serie de teorías de la conducta que se constituyeron como una alternativa al modelo psicoanalítico, que era el que prevaleció mucho tiempo. El punto de partida de la terapia de la conducta es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida y por tanto los principios derivados de las teorías del aprendizaje son aplicables a los tratamientos. En este sentido, tenemos como los principios básicos de la psicoterapia cognitivo-conductual el aprendizaje, que postula que el comportamiento se aprende a través de la experiencia y el entorno. El término cognición, y esto significa que los pensamientos y creencias influyen en las emociones y comportamientos. La conducta es el comportamiento que es observable y medible. Dentro de los principios básicos de la psicoterapia cognitivo-conductual se tiene la interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento. Estos tres componentes están interconectados. A su vez, otro de los principios del enfoque cognitivo-conductual es el procesamiento de la información, y esto sugiere que los individuos procesan información de manera selectiva y sesgada. Tenemos el concepto de esquemas cognitivos, que son los patrones de pensamiento que influyen en la percepción y el comportamiento, la atribución, donde los individuos atribuyen significado a eventos y experiencias, la autoeficacia, que también es un concepto básico y es la creencia del individuo en la capacidad para cambiar y controlar su entorno. Por supuesto, tenemos el concepto de reforzamiento. Esto indica que el comportamiento se refuerza o se extingue según las consecuencias. El mantenimiento y la generalización, el cambio se mantiene y generaliza a diferentes contextos.
Los conceptos claves de la psicoterapia cognitivo-conductual entonces son los esquemas cognitivos, los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, el aprendizaje social, el condicionamiento clásico, el reforzamiento, la autoeficacia y la metacognición. Los autores que han desarrollado su línea eh, tanto de investigación como en la práctica clínica son Skinner, Kasdin, Wolpe, Marx, Eisen, Rashman, Aaron Beck, Albert Ellis, Meichenbaum, Bandura, Clark y Salkowskis. Ahora, tenemos dentro, a fines académicos, se va a separar lo que es la psicoterapia gestal. De hecho, aquí en nuestro país existe un instituto donde forma a los terapeutas en ese enfoque. ¿Cuáles son los principios básicos de la psicoterapia gestal? Tenemos los principios psicológicos y los principios terapéuticos. Los principios psicológicos son el organismo entorno, el holismo, donde se considera al individuo como un todo, la autorregulación, la conciencia, el awareness, que es el aquí y ahora, se enfoca en el presente, figura a fondo, polaridades, el contacto, la retroalimentación, la responsabilidad personal. En lo que se refiere a los principios terapéuticos, tienen la conciencia, experimentación, enfoque en la relación terapéutica y no interpretación. Los autores que han desarrollado toda su línea de acción bajo este enfoque son Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kofka y Fritz Perls, casi todos alemanes. Como ya lo mencioné, también tenemos lo que son las terapias humanistas, que en algunos materiales la van a encontrar bajo el epígrafe de psicoterapias humanístico-existenciales. Y aquí se han agrupado los enfoques que nacieron como alternativa al psicoanálisis por un lado y a las corrientes conductistas por otro. De aquí que al movimiento humanístico existencial se le haya denominado tercera fuerza de la psicología. Se considera dentro de este enfoque a las propuestas que surgen de la tradición fenomenológico existencial europea y las que provienen del movimiento norteamericano de la psicología humanista. Tanto la diversidad de enfoques como la aglutinación de diferentes influencias hacen que haya que hablar más de un movimiento que de una escuela formalmente constituida. Y las características comunes a los enfoques agrupados en este movimiento tienen que ver con una cierta concepción psicológica del ser humano, la cual es: el ser humano es superior a la suma de sus partes. Debe ser concebido globalmente en lo que se refiere a sentimientos, pensamiento y acción que forman un todo integrado. La conducta humana es intencional. La búsqueda de sentido y las motivaciones axiológicas como la libertad y la dignidad, y no solo las materiales, son aspectos fundamentales del ser humano. La existencia humana se realiza en un contexto interpersonal. El hombre es autónomo, es decir, tiene la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones que dirijan su propio desarrollo. Este principio es complementario con el anterior. Solo un individuo autónomo puede asumir su responsabilidad interpersonal. El hombre tiende a la autorrealización. Esta es la tendencia inherente del organismo hacia el crecimiento y la diferenciación. Y el ser humano está presente a sí mismo en términos de una experiencia interior. Esta vivencia inmediata y el significado que le da a la persona son elementos fundamentales en la comprensión del ser humano. Algunos autores representativos dentro de este movimiento humanístico existencial son May, Rogers, Maslow, Line, Peirce, Eric Berne, Lowen y Moreno, así como Gordon Allport y Viktor Frankl.
Ahora hablemos de lo que son los principios de la psicoterapia psicodinámica que tiene como base el psicoanálisis. Y se tiene el concepto de perdón, el principio del inconsciente. El inconsciente juega un papel fundamental en la formación de pensamientos, sentimientos y comportamientos, los conflictos internos o en conflictos intrapsíquicos entre diferentes partes de la personalidad, que son el yo, el super yo, el ello, el yo y el super yo, que generan síntomas y problemas. Las defensas, los mecanismos de defensa como la represión, la negación, la proyección, entre otros, protegen al individuo de la ansiedad y el dolor. El desarrollo psicológico, de aquí parte que la experiencia infantil y la relación con los padres influyen en la formación de la personalidad. De hecho, esto parte de todas estas teorías psicológicas que subyacen lo que es el desarrollo de la personalidad. Se tienen el concepto de transferencia, contratransferencia y resistencia. El paciente puede resistirse al cambio y al proceso terapéutico. Está la compulsión a la repetición, que es que el paciente puede repetir patrones de comportamiento destructivos, los procesos primarios y secundarios. Estos son los procesos psicológicos inconscientes y conscientes que influyen en el comportamiento. La ambivalencia, estos son los sentimientos contradictorios y la ambivalencia son comunes de la experiencia humana. La integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad es fundamental para el crecimiento y el cambio. Los autores que han hecho aportes al enfoque psicodinámico tienen en primer lugar, por supuesto, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, Melanie Klein, Donald Winnicott, que fue un psicoanalista que desarrolló su obra, sobre todo en el psicoanálisis infantil, Carl Jung, Jacques Lacan y Kohut, que ha trabajado con el concepto de identidad y narcisismo. Con respecto a lo que es la psicoterapia con enfoque tanatológico, se tiene la aceptación de la mortalidad, es decir, el reconocimiento de la inevitabilidad de la muerte, es decir, aceptar la muerte como parte del proceso del desarrollo humano. El enfoque en el duelo, el proceso natural de superar la pérdida, la importancia del apoyo social, la red de apoyo para enfrentar la pérdida, la valoración de la vida, la muerte puede ayudar a valorar la vida. El respeto a la individualidad, esto es que cada persona experimenta el duelo de manera única. La empatía y la compasión siguen siendo bases fundamentales en la relación terapéutica. ¿Cuáles son los conceptos claves de este enfoque? El duelo complicado, la pérdida anticipada, la pérdida no resuelta, los traumas secundarios, el crecimiento postraumático, la memoria y recuerdo, reconciliación, significado y propósito. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia integrativa, van a encontrar en la literatura el eclecticismo. Y esto es que se utilizan técnicas y estrategias de diferentes enfoques teóricos. Hay un componente de flexibilidad donde se adapta el enfoque terapéutico a las necesidades y características del paciente. La integración, que es combinar elementos de diferentes teorías y técnicas para crear un enfoque coherente. El holismo, esto se basa en considerar al paciente como un todo. Hay un enfoque en la relación terapéutica, aceptación y validación, autoconocimiento y conciencia, cambio y crecimiento, contextualización, que esto incluye considerar el contexto social, cultural y familiar del paciente, a veces como mantenedores del motivo de consulta. La evaluación continua, esto implica estar evaluando continuamente el progreso del paciente y ajustar el enfoque terapéutico. ¿Cuáles son los conceptos claves en la terapia integrativa? El eclecticismo, la integración teórica, terapia centrada en la persona, el mindfulness, la resiliencia y la autoconciencia. ¿Cuáles son algunos de los autores del enfoque interpretativo?
Franz, Franz Alexander, que desarrolló la terapia psicoanalítica breve y enfocada en la resolución de problemas. Además, base de su trabajo es lo que es la teoría psicosomática. Marsha Linehan, que es ampliamente conocida por haber desarrollado la terapia dialéctico-conductual, donde combinó técnicas cognitivos conductuales con principios de la mindfulness y la aceptación. Paul Gilbert, que ha trabajado con la terapia cognitiva compasiva, Eric Berne con el análisis transaccional, Prochaska y Di Clemente, que desarrollaron el modelo transteórico del campo. Esto de manera general es lo que compete al contenido de lo que son los distintos tipos de psicoterapia. Se pueden haber dado cuenta que es un contenido que implica mucha lectura porque cada enfoque tiene sus propios principios, sus propios conceptos. Cada autor ha hecho una contribución significativa al área y valdría la pena profundizar en cada uno. Sin embargo, vamos a volver a centrarnos en lo que es el proceso de terapia. Este proceso terapéutico implica revisar la vida del paciente desde un enfoque que le permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos focales. Toda persona que acude a un proceso de terapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de su angustia o sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea de que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como el yo auxiliar, que se constituye en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico, llevando al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo. Dentro de ese proceso terapéutico se pone en contacto al paciente con sus emociones en conflicto y se le provee de los recursos y medios emocionales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y comportamientos. Desde un panorama amplio, se le piden al terapeuta muchos recursos, más allá de su enfoque teórico y tal como lo señala Krasnel, el terapeuta ideal es maduro, bien adaptado, compasivo, tolerante, paciente, amable, discreto, que no elabore juicios de valor, aceptante, permisivo, no crítico, cálido, agradable, interesado en los seres humanos, respetuoso, que estime y trabaje por una relación interpersonal democrática con todas las personas, libre de prejuicios raciales y religiosos, que tenga una meta valiosa en la vida, amistoso, alentador, optimista, fuerte, inteligente, sabio, curioso, creativo, artístico, orientado hacia la ciencia, competente, confiable. Un modelo que el paciente pueda seguir, lleno de recursos, sensible en términos emocionales, consciente acerca de sí mismo, perspicaz acerca de sus propios problemas, espontáneo, con sentido del humor, que se sienta seguro de su persona, maduro acerca del sexo, que crezca y madure de las experiencias vitales, que tenga alta tolerancia ante la frustración, confiado en sí mismo, relajado, objetivo, analítico, consciente de sus prejuicios, no servil, humilde, escéptico, pero no pesimista o modesto, del cual se puede depender, consistente, abierto, honesto, franco, con gran preparación técnica, dedicado en un sentido profesional y encantador. Estas características ideales suponen la idea de un terapeuta perfecto. En este sentido, se rescata es la importancia de convertirse en un buen terapeuta
que sea capaz de lograr el óptimo desarrollo de su rol como profesional. El psicólogo, en su rol de terapeuta, en el espacio de intervención, debe procurar mostrarse equilibrado, es decir, con una adecuada gestión de sus emociones y acciones, desarrollando la creatividad, construyendo los recursos esenciales para las intervenciones, realizando acciones innovadoras, buscando alternativas y enfoques que faciliten el desarrollo integral del paciente. El terapeuta en todo momento debe mantener la privacidad y confidencialidad en todo lo referente a sus pacientes, respetándolos y admitiendo errores, teniendo la disposición para corregirlo y mantener una actitud íntegra y honesta frente a sí mismo y a los demás. Por otra parte, el terapeuta debe estar abierto al aprendizaje y con disposición para superar sus propias situaciones personales y laborales con objetividad, además de actuar como un profesional integral ante diversas situaciones que requieren su abordaje óptimo. Un buen terapeuta debe construirse y reunir una gran cantidad de características que podrían enmarcarse en vocación de servicio, sensibilidad, equilibrio emocional y adecuada formación técnica. Además, como ya lo señalé al inicio, procurarse un proceso de terapia personal y supervisión de casos, en especial en los primeros años de su ejercicio profesional como psicólogo. Ahora hablemos de lo que son los objetivos terapéuticos. Los objetivos terapéuticos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, así como del marco conceptual en el que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas. Modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento si hablamos de un enfoque cognitivo, así como modificar la funcionalidad de la conducta si partimos del enfoque conductual. El quehacer del terapeuta parte en principio de la realización de un proceso de psicodiagnóstico o de evaluación, el cual va a constituirse en la guía y lo ayuda a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión particular de cada uno de sus pacientes. Las metas de la intervención deben adecuarse a la realidad del paciente. Es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente. Todas las técnicas de terapia se deben adaptar al paciente y la situación. Ya hablamos de lo que son las condiciones que debe tener el psicoterapeuta. No podemos dejar de hablar de lo que es la ética y supervisión de casos en la formación de los psicólogos en técnicas de terapia. El profesional que supervisa casos tiene una percepción diferente y podrá visualizar elementos y aspectos que quizás por poca experiencia o angustia sean difíciles de ver o controlar. Y al mismo tiempo tiene la destreza y la experticia para señalar cuando se confunde el proceso personal con el de los pacientes. Por esta razón, es importante mantener un proceso de terapia personal, ya que es un modo de garantizar el autoconocimiento, además de garantizar que se conozca de primera mano lo que es un proceso terapéutico y no solo a través de las clases y los libros. La coherencia de mantener la propia terapia permite la revisión de las sombras y puntos ciegos que podrían contaminar el proceso del paciente, con parte del mundo interno del terapeuta que puede salir de modo inconsciente. Es importante desde lo ético mantener la constante actualización a través de lecturas especializadas, asistencia a seminarios y congresos que fortalezcan el ejercicio profesional. Difícilmente la formación en psicología termina, ya que la dinámica activa del ser humano, los cambios sociales, económicos, tecnológicos, los avances médicos, hace que existan nuevos descubrimientos y maneras de percibir al mundo. En este sentido, el psicólogo debe procurar ir a la par de dichos procesos. Los terapeutas que no se actualizan o dejan de supervisar tienden a desarrollar una cristalización en sus creencias que los hace repetir errores de manera frecuente y los lleva a actuar como consejeros. Recuerden que los psicólogos no damos consejos, acompañamos en el proceso terapéutico a los pacientes. En este orden de ideas se hace necesario definir qué es la supervisión de casos. De acuerdo a Salama, es un proceso
Salama es un terapeuta gestal. Es un proceso que consiste en que un profesional calificado por su experiencia en el área de investigación y didáctica revise las sesiones de terapia de uno o varios pacientes. Esto con el objetivo de estimular la detención de errores procedimentales de conducta o de modelo teórico y provee de los conocimientos específicos para resolver cualquier dificultad de tipo metodológico o conductual del terapeuta en su trabajo. Resulta fundamental que el terapeuta esté interesado en su paciente y desee su crecimiento emocional. Las transcripciones escritas de lo sucedido en una sesión ofrecen la posibilidad de revisar y observar los errores del terapeuta. Además, permite identificar las técnicas de intervención empleadas y valorar su efectividad adaptada a las necesidades particulares del paciente. La supervisión clínica de los casos atendidos en la psicología facilita el hecho de darle objetividad a los mismos, ubicar la intervención asertiva adaptada al motivo de consulta, darle miradas distintas, permite ubicar elementos que sean de provecho para lograr los objetivos de cada sesión de terapia. Como ya señalé al inicio, todas las técnicas se deben adaptar al paciente y a la situación individual. La relación terapéutica se basa en la manera en que el terapeuta aplique las técnicas, influye directamente sobre la naturaleza de la relación terapeuta-paciente y viceversa. La principal función del terapeuta es conservar siempre ese clima emocional indistintamente de las situaciones que puedan presentarse. Esto va a estar enmarcado por la calidad humana, la escucha la escucha atenta y empática, buena memoria, transmitir la sensación de acompañamiento y la habilidad para crear el ambiente necesario para que el paciente se sienta aceptado, escuchado y contenido. En las primeras sesiones se busca es crear un rapport apropiado entre terapeuta y paciente, aumentar la confianza del paciente en la competencia profesional del terapeuta, disminuir y eliminar la incertidumbre inicial acerca de qué es lo que se va a hacer a lo largo del tratamiento, sugestionar e involucrar al paciente de tal forma que asuma un papel activo en todo el proceso terapéutico, comprometerlo con la terapia para evitar el sabotaje del tratamiento y brindar el apoyo para hacer ver que no está solo en su proceso. Con esta descripción damos por culminada la exposición correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para Teoría de los Tratamientos 2, sección 1. Muchas gracias por su atención.